Sean bienvenidos, vayas a este nuevo video de Clash of Critters. Bueno, como pueden estar sabiendo, en las últimas horas llegó justamente un correo sobre los cambios de balance, la nueva actualización y todos los cambios que van a haber en el juego. Y bueno, yo les quería como transmitir en español. Veo que ya en inglés y en otros idiomas dieron justamente la noticia, y yo quería explicarles a ustedes cómo va a ser y cómo va a afectar este nuevo cambio de balance. Bueno, así como tal, en las notas del parche prácticamente se van a cambiar ciertos buffs, se van a cambiar ciertas habilidades de ciertos personajes, le van a bajar el daño, van a subir el cooldown, van a bajar los cooldowns. O sea, van a haber muchas cosas. Entonces les voy a explicar uno por uno para que ustedes estén enterados una vez como tal comience a regir la nueva actualización. ¿Para qué se hizo esto como tal? Gente, más que todo, no sé si a ustedes les pasaba que eran como siempre los mismos modos, es decir, siempre eran como el mismo meta, mismos personajes que se utilizaban, habían otros personajes que no se utilizaban. Creo que el juego se dio cuenta de eso, y para evitar que siempre hubiese como una sola forma de llegar a los 1000 kills, por así decirlo, en el modo de hordas, ellos hicieron como un balance para que nosotros experimentáramos, por así decirlo, con nuevos totales. Así que vamos a ir con el número 1, que es justamente el que va a recibir el primer nerf. Bueno, buff en este caso, qué pena. Va a ser nuestro amigo el gato de hielo, aquí en fractura helada. Él justamente en la habilidad de explosión helada va a pasar de ser la probabilidad de 40% a 45% de probabilidad de congelar a la persona o al zobo como tal que le pegue. Digamos que no está tan roto, es un buff mejorable, nada más de 5%, pero vamos a ver cómo se verá en la batalla, por así decirlo. Y también dice que el hielo desperdigado va a pasar de un factor de daño del 120% al 135%, que sería esta, la segunda habilidad, es decir, cuando lo mejoramos a nivel 5. Cada tanto lanza un carambano que inflige lentitud a los enemigos. Ok, este carambano va a hacer un 15% más de daño, digamos que no es tanto, pero bueno, 15% se recibe. Digamos que era un personaje que no se utilizaba mucho justamente en el modo de hordas, así que digamos que con esta habilidad va a poder entrar dentro del meta. Y justamente la última habilidad, que sería el camino gélido, va a pasar de tener una probabilidad de congelación del 40% al 45%, similar a la explosión helada. No va a ser un cambio tan grande como les menciono, pero 5% se agradece. Así que pasamos al siguiente, que sería justamente nuestro amigo Pirocam, que sería este de aquí. Normalmente no se utilizaba mucho en el modo de hordas, y justamente nuestro amigo el sapo de fuego le quitó el puesto, pero en esta ocasión le van a subir justamente el factor de daño de Halo Flamiguero. Vamos a ver qué sería este de aquí, Halo Flamiguero, que sería la segunda habilidad, del 60% al 85%. Prácticamente un 25% más de daño. Eso sería excelente, ya que Pirocam ataca entre líneas, es un buen front lane, digamos que estaría bien. Y llama infernal, vamos a ver cuál sería llama infernal, sería la última habilidad, subiría de 80% al 120%. Esto es excelente, gente. Más que todo, como les menciono, nuestro amigo Pirocam no se utilizaba mucho en hordas. Se puede utilizar, pero no se utilizaba mucho. Y justamente no se utilizaba era porque al final se quedaba corto de daño. Es decir, al principio servía muy bien, podía llegar a 800 kills, pero ustedes saben que el reto de hordas es llegar al menos a las 950 en adelante, para por lo menos tener un buen lugar dentro de la tabla de posiciones y recibir las mejores recompensas. Digamos que fue bien este cambio para Pirocam, excelente. Lo coloca en meta, lo coloca con un buen daño, porque aguante ya tiene, pero le hacía falta justamente eso, daño. Vamos con nuestro amigo el Pedruskin, que es nuestro amigo el Godzilla. Aquí lo tenemos. Dice que falla. Ok, falla sería la última habilidad. Dice factor de daño de 210% a 280%. Excelente. Excelente, porque Godzilla también le pasa exactamente similar a Pedruskin. Miren que normalmente en las batallas meta, cuando llegas a 1000 kills, Godzilla no se utiliza o no se utilizaba, justamente por eso, porque se quedaba sin daño, y también porque tiene muy poco alcance. Listo, dice que pasa, hay 70% más de daño, excelente. Y la probabilidad de aturdimiento pasa del 20 al 32%. Es un 12%, digamos que no es tan increíble, por así decirlo, pero son 12% más de probabilidad, lo cual no viene para nada mal. Así que vamos a recibirlo de la mejor forma. Listo, pasamos al siguiente, que sería Sapur. Permítanme. Listo, como les comentaba, pasamos con nuestro amigo Sapur, que sería nada más y nada menos que nuestro amigo el león.
Aparentemente la explosión de luz pasó de un factor de daño de 500% al 350%. Bien, el factor de luz sería justamente la habilidad, la séptima habilidad, que es la que justamente hacía que los bosses no llegaran prácticamente. En este caso sería el daño, y la nerfearon muchísimo, gente. O sea, de 500% a 350%. Le quitaron muchísimo daño, 150% de daño, lo cual es demasiado. Y también le bajaron la probabilidad de empujón del 50% al 40%, lo cual también no me parece un gran nerf, pero sí se va a ver afectado, y lo vamos a ver justamente cuando tratemos de usarlos en hordas. Digamos que no sale del meta, aún se puede utilizar, pero sí se ve muy afectado, gente. El león en esta ocasión se va a ver muy afectado. Pasemos a nuestro amigo Aletín, que sería justamente la foca. En este caso, Aletín, el orbe a presión, sería justamente la segunda habilidad de él, que pasa de 110% a 120% de daño, no es tanto. Y estallido agitado pasa de un factor de daño del 160% al 180%. Digamos que tampoco es mucho, porque ya Aletín como tal ya era meta. Aletín se usa justamente, pero digamos que le subieron un poco más el daño para que entre aún más en el meta. Siento, gente, que este nuevo meta que va a haber va a ser más de daño que de aguante. No sé si ustedes se daban cuenta que nosotros priorizábamos cierto tipo de Tatari que daban curación, reducción de daño, ralentización, probabilidad de debilidad, y justamente era para eso, para aguantar, pero no para hacer daño como tal. En esta ocasión siento que el meta está apuntando justamente a daño, a hacer daño. ¿Listo? Ya de Aletín pasamos a Azugeko. Azugeko sería nuestro amigo aquí, el de fuego, que dice, permítame, vamos a ver qué menciona Azugeko. Detonante Igneo, vamos a ver qué dice Detonante Igneo. Dice que va a pasar de 60% a 96% de probabilidad de activar otro golpe. Ok, el factor de daño va a pasar de 60% a 96%. Ok, y probabilidad de activar otro golpe del 20% al 36%. Ok, dice que al infligir quemadura hay una probabilidad de disparar un orbe de fuego de seguimiento a la ubicación de objetivo. Ok, está bien, está excelente. Normalmente Azugeko no se utilizaba mucho, no era muy meta, ya que se utilizaba para llegar máximo 800, 850 normalmente. Pero ya con este daño, miren, si se dan cuenta, como les mencioné, va a ser un meta de mucho daño, listo. Y dice que Camino Ardiente sería la última habilidad, va a pasar de 200% de daño a 300%. No, gente, nuestro amigo el Azugeko va a ser justamente meta en esta nueva actualización. Va a ser un daño de fuego, creo que va a ser el top en daño en fuego, ya que él hace daño de quemadura, y esa quemadura pega en las líneas de alrededor, es decir, le va a pegar en 3 líneas prácticamente. Excelente, me parece súper bien que justamente haya más probabilidad de meter otros personajes y no solamente basarnos en los mismos. Me parece excelente. Pasamos con nuestro amigo Voltín, que sería aquí nuestro amigo el Ciervo. Dice que el rayo de dispersión, esa sería la primera habilidad. Dice que va a bajar la probabilidad de justamente activar esta habilidad del 60% al 45%. Esta habilidad que hacía, dice que los ataques tienen una probabilidad de lanzar un rayo de dispersión adicional. Ok, sí, es un... no digamos que un gran nerf, porque aún no está la probabilidad, pero digamos que sí se va a ver afectado. Es decir, prácticamente de 10 disparos ya no van a ser 6, sino que van a ser 4,5. Entonces son 1,5 menos, y eso se va a ver afectado a lo largo. Cuchillo de rayo, que sería la habilidad número 3, dice que el factor de daño pasa del 300% al 255%. Ok, eso sí se va a ver también afectado, no tanto, pero sí va a haber afectado el daño justamente nuestro amigo el Ciervo Eléctrico, y la probabilidad de parálisis va a bajar del 40% al 45%. O sea, va a subir, qué pena. Ok, siendo que Voltín lo que van a hacer es bajarle el daño y van a prácticamente convertirlo un personaje un poco más como... sí, como lo que pasó con Gotín. En vez de hacer tanto daño, aún así va a hacer daño porque no le bajaron tanto el daño, pero prácticamente se van a centrar más en su probabilidad de parálisis. Es decir, va a ser como un buffer dentro de lo que cuenta en el juego de las hordas. Entonces no está para nada mal. Es un 5% más de parálisis, le bajaron el daño, pero aún mantiene meta. O sea, va a ser un personaje que aún se va a mantener en meta. No se preocupen por ahí. Pasamos al siguiente, que sería nuestro amigo Gotín. Vamos a ver a Gotín aquí. Dice Gotín, la niebla marina, el factor de super frágil,
baja del 40% al 30%. La niebla marina sería la última habilidad. Ok, digamos que es un nerf porque le baja un 10%, pero Gotin es el único personaje del juego que hace super fragilidad. Gente, la super fragilidad es super top y Gotin va a seguir siendo meta. Va a seguir siendo necesaria debido, como les menciono, es el único personaje en hordas que hace super fragilidad. O sea, no da fragilidad, da super fragilidad. Entonces, digamos que bien, la nerfearon, pero sigue siendo meta. Entonces no hay problema por ahí. Vámonos con nuestro amigo el Sin Piñas o nuestro amigo el Wukong. Dice que golpéame, esta habilidad sería la número 1. El clon, hay una probabilidad del 30% al 24%. Ok, no está tan mal. Ciclón del bastón, que sería la habilidad número 3. El factor de daño baja de 240% a 180%. Ok, va a seguir siendo meta porque Wukong es muy bueno. Pero sí se va a notar mucho el daño. Se va a notar mucho el daño, gente. Y como les menciono, en este nuevo meta está pintando que va a ser un meta de daño más que de aguante. Lo cual puede ser que el mono también se ha cambiado por otros personajes que van a estar un poco más rotos, que veremos más adelante. Bueno, pasamos con nuestro amigo Lopsip, que Lopsip sería justamente aquí. Nuestro amigo el zorro dice que el golpe fantasma, que será la habilidad número 1, tiene una probabilidad de activar golpe sombrío del 35% al 55%. Ok, excelente. Es decir, que de cada 2 ataques, 1.2 o 1.15 va a ser un segundo ataque, por así decirlo. Entonces es muy probable que haya un segundo ataque. Y créanme que Lopsy, cuando ataca uno tras de otro, hace demasiado daño. Así que creo que va a ser meta en esta ocasión. Va a ser un muy buen frontline. Justamente mirando que el león ya fue nerfeado, mirando que también nuestro amigo el ciervo eléctrico también fue nerfeado. Entonces es muy probable que veamos personajes como nuestro amigo el lobo en primera línea. Y también no solamente a nuestro amigo el lobo, sino también a nuestro amigo el unicornio. También lo podemos ver en primera línea, justamente porque creo que el unicornio no se va a ver afectado. Pero bueno, vamos a seguir. Listo, el golpe fantasma dice que el corte eléctrico sería la tercera habilidad de nuestro amigo el zorro. Va a pasar, permítanme, devuelvo. Va a pasar de 420 a 620%. Y el intervalo mínimo va a ser de 9 segundos a 8 segundos, o sea, un segundo menos, pero el daño va a ser muchísimo mayor, gente. Así que para mí va a ser meta en esta ocasión. Listo, pasamos a nuestra amiga la Cenilarva. Gente, Cenilarva nos la nerfearon, gente, no puede ser. Literalmente van a bajar la llama esponjosa, que es justamente esta habilidad de aquí, que hace que los ataques tienen una probabilidad de disparar llamas adicionales hacia adelante que causan daño en área. Ok, esto sí se puede nerfear, no pasa nada. Normalmente Cenilarva no lo utilizamos para hacer daño, sino justamente para beneficiarnos de nuestras tareas alrededor de ella. Entonces esta habilidad no, digamos que no nos afecta, que pasa del 350% al 240%. Ok, es un bajón de 110%, pero como les menciono, no es un daño tan grande, porque nosotros no nos las colocamos a ella para hacer daño, sino para bufearnos a nuestros ataques. Dice que aleteo en llamas, que es la número 2, factor de daño pasa del 25% al 16%. Dice que lanza unas mariposas en llamas que causan daño en área. Ok, como les menciono, nosotros no nos colocamos a Cenilarva para que nos dé para que haga daño, sino para que nos dé daño. Y por último, abrazos de alas. Baja abrazos de alas, factor de subida de estadísticas del 18% al 9%. Gente, esto es un nerf grandísimo. Como les menciono, nosotros nos colocamos a Cenilarva es para que nos diera ese buff de daño, porque justamente esta habilidad que hace, despliega las alas para otorgar abrazo de ala, subida de estadísticas a todos los aliados dentro del alcance. Gente, ahora sin esta habilidad prácticamente bajó la mitad del daño. O sea, no sé qué tan bueno o qué tan recomendable sea colocarse Cenilarva en este nuevo meta, debido a que justamente por la razón que nos las colocábamos era para que nos bufeara, porque por curación tenemos a Nimin. Entonces no es como necesario. Nosotros nos colocábamos a Cenilarva más que todo para que nos dieran ese daño de más. Pero vamos a ver cómo funciona el meta. Por el momento siento que salió del meta para mí, mi gusto. Cenilarva salió del meta para mí. Pero vamos a ver cómo funciona este nuevo meta y miramos si en verdad salió o dentro del juego, dentro del campo, se ve se ve otro cantar, por así decirlo. Y pasamos a nuestro amigo el Panda, nuestro amigo Pandursi, que está por aquí. Aquí está nuestro amigo el Panda. Dice que
Bambutaya. Bambutaya sería la habilidad número 3. Aumento de daño y reducción de daño de bambú del 25% al 20%. Ok. Nuestro amigo Pandursi va a seguir haciendo reducción del daño con el bambú. No va a ser tanto como antes, pero tampoco es 5% menos, así que no creo que sea tan descabellada. Digamos que aún va a seguir meta, pero sí se va a sentir ese 5%, gente. Y más cuando estos nuevos bosses van a hacer un poco más de daño. Entonces sí se va a ver un poco dentro de todo, ¿no? Pasamos a nuestro amigo de Toperín. Vamos a ver con nuestro amigo Toperín. Vamos por aquí. Permítanme. Qué pena, no me acuerdo. Perfecto, gente, ya volví. Qué pena con ustedes, no voy a encontrar a mi amigo Toperín, pero aquí está, mi amigo Toperín es este de aquí. Listo, me dice que justamente la bomba de humo va a pasar de factor de daño 50% al 70%. La bomba de humo sería la habilidad número 1 de él, que los ataques tienen una probabilidad de generar humo adicional que causa daño en área e inflige débil a los enemigos. Ok, siento, gente, que el juego se está centrando justamente en ese tipo de tataris que no se utilizaban en el modo de hordas. Y ese tipo de tataris, por ejemplo, los de tierra, yo siento que los de tierra se utilizaban muy poco. Solamente se utilizaba, creo que Godzilla y el mono. Del resto brillaban por su ausencia, por así decirlo. Pero en esta ocasión siento que les están dando como un poco más de participación. Aparte de este factor de daño del humo, también la probabilidad de activar humo pasa del 50% al 60%, lo cual es excelente. Y ruta de escape, que es la última habilidad, la segunda habilidad, dice: cuando hay enemigos cerca, causa daño en área grande continuo en el área que lo rodea. Pasa de un factor de daño del 180% al 300%. 300%, sí, lo cual lo veo muy sólido, gente. La verdad que este tipo de Tatari lo vamos a ver demasiado absolutamente en Frontline. Pero no sé qué tanto se utiliza, porque también Godzilla recibió justamente un buff. Entonces no sé si va a ser mejor colocarnos a Toperín o a Godzilla. Creo que va a depender también de los bosses que nos toquen y también la dificultad. Pero vamos a ver cómo funciona este nuevo meta como tal. Yo lo veo muy sólido, así que si lo quieren utilizar, yo lo recomendaría. Con esta información que están dando ahora, creo que Toperín va a entrar dentro del meta. Bueno, pasamos de Toperín a Camarión, que sería nuestro amigo de aquí. Perfecto. Listo, nuestro amigo Camarión, puños expansivos, la habilidad número 2 de él. Va a pasar de un factor de daño del 40% al 65%, excelente. Y puños perforantes, que sería la última habilidad de él, va a pasar de un factor de daño del 60% al 140%. Excelente, gente. Este personaje como tal ya yo lo veía también sólido. Y con esta buff que le acaban de meter, créanme que va a ser meta de ahora en adelante. Va a ser super meta nuestro amigo Camarión. Listo, pasamos de Camarión a nuestro amigo Broti. Listo, nuestro amigo Broti sería este de aquí. Permítanme un momento. Aquí está, Broti. Listo. A nuestra amiga Broti, gente, la acaban de nerfear fuertísimo. El aura de calidad, que sería la habilidad número 1 de ella, pasó un factor de escudo del 10% del ataque a 4% del ataque. O sea, le acaban de nerfear prácticamente todo. Y el límite de acumulaciones de escudo pasó de 4 a 2. Ustedes saben que cuando ustedes mejoraban a Broti a nivel 3, ella le daba escudo a 4 tataris. Gente, ahora solamente le va a dar escudo a 2. O sea, eso es un nerf increíble. Y sombras matizadas, que es la habilidad número 2 de ella, pasó de un factor de daño del 280% al 210%. Con una probabilidad de activar luz solar extraña baja del 50% al 25%. Bueno, digamos que sombra matizada no fue tan nerfeada, aún tiene un factor de daño considerable. Y no es la probabilidad de activar luz extraña sí bajó por la mitad, es decir, de cada 4 veces solamente una sola vez va a pasar. Y nuestro baile brillante, intervalo de activación, pasó de 14 a 24 segundos, de 24 a 32 segundos, gente. O sea, nuestra amiga Broti literalmente fue súper nerfeada. Justamente la razón por la cual la utilizábamos se acaba de acabar, literal. No sé, no me parece, pero bueno, así está este nuevo meta, como les mencioné. Parece ser que quieren acabar con las personas que curan en este caso. Pasamos con nuestro amigo Kangu, que también recibió justamente un buff en este caso. El ataque combinación, que creo que es la primera, correcto. La probabilidad de lanzar un puñetazo adicional
pasó del 66% al 80%, es decir, de cada 10 golpes, 8 van a dar un golpe adicional, lo cual viene excelente para Kangoo. Me parece muy bien porque Kangoo es un personaje que no se utilizaba más allá que solamente en dojo. Y pasamos con la habilidad contragolpe, lo cual vas a tener una probabilidad de activar contraataque del 30% al 45%, con una duración de invencibilidad de 2 segundos a 2,5 segundos. Excelente para ser primera línea, la verdad es que viene muy bien. El ataque contragolpe es muy claro, si lo atacan pueden contraatacar y entrar en un estado de evasión que le otorga invencibilidad, me parece súper bien. Y super lanzamiento, que es la última habilidad de nuestro amigo el cangurito, pasa de un factor de daño del 380% al 525%. Excelente, gente. Como les menciono, todos los totales de tipo tierra los están bufeando, pero de manera superlativa en este caso. Nuestro amigo Chisparín, bueno, pasamos justamente de canguro a Chisparín. Vamos a Chisparín aquí rápidamente. Perfecto, gente, ya encontré a nuestro amigo el Chisparín, que sería justamente el tucán en este caso. Bueno, la carga completa, que es su última habilidad, va a bajar de un factor de reducción de daño del 20% al 10%, gente. Increíble. Justamente como les menciono, están atacando con todo a todos los personajes que daban justamente aguante en el modo de hordas. Ahora con esta reducción del daño, justamente nosotros nos colocamos a Chisparín era porque reducía el daño en un 20%. Va a bajar del 20% al 10%. ¿Qué rayos? Y carga factor de aumento de ataque del 50% al 25%. Gente, literalmente acaban de acabar con Chisparín. Creo que no volveremos a ver al tucán por un largo tiempo, porque literalmente todo lo que hacía lo acaban de reducir a la mitad. Y no sé qué tan viable sea colocarse un personaje que no hace mucho daño. Y justamente uno se lo colocaba era por el aguante y porque justamente daba este tipo de beneficios, que era aumentaba el daño en 50% y reducía el daño en un 20%. Pero ahora solamente va a reducir el daño en 10% y va a aumentar el daño solamente un 25%. Gente, creo que acaban de acabar con nuestro amigo el tucán. No puede ser. Bueno, pasamos con justamente Excamiro. Vamos acá con Excamiro, que sería este de aquí. Dice que es vórtice acuático, permítame. Ok, Excamiro. No, Excamiro es de agua. Vamos a buscar aquí a nuestro amigo Excamiro, permítame. Sería este de aquí. Esfera absorbente, vórtice acuático. No, este no sería. Batelado. Marea dragón, tampoco. Tiro somnífero. Vórtice acuático. Qué extraño. Excamiro. Permítame, ¿cuál sería? Ok, sería este de aquí. Permítame. Ok, es que a veces me confundo con los nombres, son un poco raros los nombres. Pero dice, bueno, vórtice acuático, probabilidad de activar del 40 al 45%. Sería la primera habilidad, que sería: los ataques tienen una probabilidad de invocar una tromba de agua adicional que causan daño en área pequeña de forma continua e inflige lentitud. Digamos que no es tan grande. Técnica Velo, factor de daño del 50% al 90%. Que bueno, la técnica de Velo es cuando él desaparece justamente. Pero en este caso invoca varias trombas de agua. Aparecen escatones invisibles aliados que atacarán a los enemigos con remolino. Bueno, no sé de igual forma qué tan meta pueda llegar a ser nuestro amigo Excamiro, debido a que, como les menciono, él es un personaje que cuando ve que están cerca de él se desaparece. Entonces, al desaparecer se hace que la segunda línea la ataquen. Y normalmente en la segunda línea colocamos personajes que tienen curación, que dan aguante, no que tienen mucho daño, por así decirlo. Entonces no sé qué tan viable, por más que le suban el daño, qué tan viable puede hacer utilizar a nuestro amigo el camaleón en este caso, justamente por esa pequeña debilidad que él mismo tiene. Listo, del camaleón pasamos a nuestro amigo el cerdito. Dice que la segunda porción, segunda porción sería la primera habilidad, tiene un factor de daño del 280% al 180%. Y la probabilidad de lanzar esta opción va a bajar del 40 al 20%. Gente, están atacando con todos nuestros amigos los curadores. Es decir, tiene la probabilidad de lanzar comida cuando cambian los pies. Ahora mismo ese factor de daño baja mucho, el factor de daño es lo de menos, pero la probabilidad de lanzarlo bajó aún más. Normalmente de 10 que uno lanza, de 10, por así decirlo, de 4 era la probabilidad, ahora van a ser 2.
Gente, están acabando con nuestros amigos los curanderos demasiado. Ok, y aperitivos gratis, que sería la habilidad número 2, va a tener una reducción de factor de curación del 20% al 12%. Dios mío, acaban de bajar totalmente la curación muchísimo. Bien, digamos que bueno, se puede dejar pasar. Y por último, la guerra de comida, que es la última habilidad que este personaje tiene, que lanza comida continuamente a objetivos aleatorios. Si son enemigos, le causa un daño o inflige aturdimiento. Si son aliados, le otorga vida o un aumento de ataque. Listo, en este caso va a bajar el factor de daño del 200% a un 105%. Bueno, eso se puede dejar porque nosotros no nos colocamos al cerdo como tal por el daño, pero el factor de curación va a bajar del 6% al 2,5%, gente. ¿Qué le hicieron a mi muchacho? No puede ser. ¿Qué le hicieron a mi muchacho, gente? Lo acaban de acabar, literalmente. Bueno, pasamos de aquí a nuestro amigo Hydrocti. Vamos a ver qué tiene Hydrocti por aquí. Dice que escudo líquido, que será la primera habilidad, va a tener una probabilidad de activar burbuja verde del 30% al 45%. ¿Qué hace esta habilidad? Fácil. Cuando cambia el valor del escudo, tiene una probabilidad de lanzar burbujas verdes de forma horizontal y causar daño en área. Excelente. Telaraña, que es la segunda habilidad, va a subir la probabilidad de atadura de un 30% a un 45%. Lanza una telaraña que causa daño en área grande con una probabilidad de infligir telaraña, atadura. Es decir, prácticamente como una especie de aturdimiento, lo cual no viene para nada mal. Y guarida de arañas, que es la última habilidad de nuestra amiga la arañita, va a tener un factor de daño del 170% al 240%, que invoca continuamente pequeñas arañas que avanzan. Las arañas pueden ser atacadas y al morir explotan y causan daño en área. Ok, creo que nuestro amigo va a ser un muy buen meta en este caso, un meta de aguante. Creo que ya sé lo que está pasando, gente. Creo que están dándole más prioridad a los tanques más que a los curanderos, por así decirlo. Siento que antes los tanques duraban demasiado poco. Ahora con estos tipos justamente de buff que estoy viendo, que estoy leyendo, creo que vamos a ver beneficiado justamente a los tanques como tal. Listo, pasamos de nuestra amiga la araña a nuestra amiga la Animin, que está por aquí, permítanme. Listo, dice que Animin a bailar, que será la segunda habilidad de ella. El intervalo de activación va a pasar de 16 a 20 segundos, de 18 a 22 segundos. Y la duración de invencibilidad va a pasar de 2 segundos a 1,5 segundos. Ok, digamos que no es un cambio tan grande el cooldown de esta habilidad. Y acorde electrizante, que sería la última habilidad de ella, va a pasar de un factor de daño del 200% al 120%, con una probabilidad de lentitud, aturdimiento y atadura que le va a bajar todo prácticamente en 10%. De 40 va a bajar a 30 la lentitud, de 30% va a bajar a 20 el aturdimiento y del 20% va a bajar a 10% la atadura. Es decir, digamos que va a seguir siéndose utilizada. No es un gran nerf, por así decirlo, se puede utilizar, pero sí se va a sentir, gente. Se va a sentir justamente ese 10%, se va a sentir el factor de daño, se va a sentir a largo plazo. Justamente entre más pasen los niveles, o entre más sobos vayas matando y entre más oleadas vayas pasando, se va a notar esa falta de curación, se va a notar muchísimo. Listo, pasamos de Animin a nuestro amigo Somnoli, que está por aquí. Aquí está nuestro amigo Somnoli. Dice que tiro salpicante, que sería, permítanme, la primera habilidad de ella, va a tener un factor de daño del 230% al 280%, con una probabilidad de activación del 40% al 55%. Excelente, me parece bien. Aunque este personaje tiene un problemita de gente que hace daño y le quita vida a sus aliados. Entonces no sé qué tan beneficioso sea que haga más daño, la verdad. Y listo. Dice que golpe de burbuja, que sería la segunda habilidad, va a tener una probabilidad de aturdimiento del 25% al 35%. Ok, excelente. Excelente, excelente. Y miramos. Listo, sería todo lo que mejoraría justamente para nuestro amigo Somnoli. Digamos que no sé si va a estar meta, como les menciono. No importa si hace daño, el problema es que ella le quita vida a sus aliados. Y ahora, como la curación está nerfeada, no sé qué tanto valga la pena utilizar a nuestra amiga la medusa. Pero bueno, pasemos justamente a nuestro amigo el tigre. En este caso, aparentemente lo van a buffear. El factor de daño de estallido igneo, que sería la segunda habilidad del tigre, va a pasar de 160% de daño
a 230%. Me parece excelente. Y puños de fuego, que creo que es la última habilidad de nuestro amigo el tigre, va a pasar de un factor de daño del 400% al 580%. Gente, me parece excelente que hayan justamente bufeado a nuestro amigo el tigre. Yo lo utilizaba al principio, no es tan bueno que digamos, pero ahora con esta probabilidad de daño y con ese factor de daño aumentado, creo que puede ser meta, gente, con una combinación. ¿Qué combinación diría yo? Yo podría utilizar la combinación de el tigre con el camaleón. Me parece una muy buena combinación. Pero bueno, tenemos que esperar a que ocurra y sí, tenemos que esperar a que ocurra a ver qué tan factible es esa combinación. Pero la voy a utilizar, gente. Voy a hacer un video sobre eso para ver si es factible. Perfecto, pasamos del tigre a nuestra amiga la ovejita Ovisap. Aquí está. Listo. Dice que Ovisap, el rayo veloz, que sería la habilidad número 1 de ella, que sería arroja una lanza eléctrica hacia adelante. Es el único ataque que tiene hacia adelante. Este daño como tal va a subir de 230% a 255%. Se agradece, es un 15% más de daño. Y cielo gris, que creo que es la última habilidad de ella, es correcto, va a pasar de un factor de daño de 80% a 135%. Me parece súper excelente porque Ovisap es un personaje que no se utiliza en hordas y creo que con este aumento, justamente viendo que a los personajes de electricidad se les está nerfeando, podemos tener un muy buen personaje de electricidad que nos va a servir. Perfecto, pasamos de Ovisap a Gota Larva. Bueno, con Gota Larva sería esta de aquí. Dice que aleteo acuático sería la primera habilidad. Va a tener un factor de daño de 100% a 45%, gente. Y la probabilidad de activar la mariposa va a pasar del 20% al 12%, gente. ¿Qué le acaban de hacer a mi muchacha? No puede ser. No puede ser. No. Y aleteo resonante, el intervalo de activación pasó de 8-12 segundos a 9-13 segundos, gente. Ok, es un segundo prácticamente. Digamos que no es tan grave. Y la duración del efecto en los aliados pasa de 4 segundos a 3,5 segundos. No es tan grave. Aleteo torrencial, que es la última habilidad que tiene. El factor de daño pasó de 75% al 18%. Y la probabilidad de letargo del 20 al 12%. No, gente, digámosle adiós a nuestra amiga Gota Larva. La acaban de nerfear gravísimamente, gente. Gravísimamente. ¿Qué le acaban de hacer a mi muchacha, gente? No puede ser. No puede ser. Bueno, sigamos con Mofumin. Mofumin sería nuestra amiga de aquí. Listo. Dice que Chispa Ignea va a tener un factor de daño de 400% a 450%. Me parece excelente. Con una probabilidad de activación del 20 al 40%. Excelente, excelente. Me parece súper bien. Frenesí llameante sería la habilidad número 3 de ella. Va a tener un factor de daño de 40% a 80%. ¿Qué es lo que hacía? Dispara llamas continuamente hacia adelante y cada una causa daño en área pequeña. Ok, creo que el juego se está enfocando justamente en esos daños en área. Si se dan cuenta, todos los personajes que he mencionado que han tenido un gran buff son personajes que hacen daño en área. ¿Listo? Bueno, Mofumin, vamos a Gatisap. Gatisap que tiene por aquí, veamos, según esto, solamente le mejoraron lluvia de riqueza, que sería la habilidad número 7. El factor de daño pasa de 85% al 100%. Invoca monedas de oro en un área grande hacia al frente, lo que causa daño e inflige aturdimiento. Tiene la probabilidad de obtener energizantes. Gente, aún así siento que Gatisap sigue fuera de meta. No lo utilicen. No lo recomiendo. Pasamos a nuestro amigo Torpulpo. Aquí está nuestro amigo Torpopulpo. Dice que el derrame de tinta va a tener un factor de 160% a 200%, que sería justamente la habilidad número 1 de nuestro amigo el pulpo. Me parece excelente. Probabilidad de activar bomba de tinta, que sería la habilidad número 3 de nuestro amigo el pulpo. Va a tener un de 40% a 55% de probabilidad. Y la probabilidad de ceguera va a ser de 30% al 40%. Digamos que se mantiene estable. Bombas ventosas, permítanme a ver. Bombas ventosas
va a tener un factor de daño del 300% a 390%. Excelente. Factor de daño de centro pasará de 900% a 1150%. Dios mío. Arroja una bomba de pulpo que causa daño en área grande. Prioriza atacar al jefe más débil y causa daño consecutivo en el centro del campo de batalla. Gente, creo que nuestro amigo el pulpo va a ser meta. Creo que va a ser meta porque me parece muy roto esa habilidad de bombas de ventosa. Entonces vamos a analizarlo. Yo voy a analizar apenas salga la nueva actualización. Voy a analizar justamente este tipo de combinaciones y haré un video para probarlo. Listo, pasamos a nuestro amigo Yamamiao. Vamos a ver a Yamamiao. Aquí está Yamamiao. ¿Qué tira Yamamiao? Barrido de joyas. Ok. Pasa de un factor del 100% al 50%. No, gente. Gente, la acaban de nerfear a la mitad por ciento. Joya Max, también creo que le hicieron un nerf. Pasa del 40% al 20%. Y factor de daño final pasa del 130% al 50%. Gente, díganle chao a nuestra amiga la gata. No la vamos a utilizar más. Con este nerf que le acaban de hacer, no lo vamos a utilizar. Díganle adiós. Pasamos de nuestra amiga la gata a nuestro amigo la llama. Llama. Dice que saliva pegajosa, vamos a ver, permítame, aquí está. Saliva pegajosa va a pasar de 220% a 240%, estable. Y disparo de precisión, que creo que es la última habilidad, correcto. Pasa de un factor de daño del 75% al 140%, casi el doble. No sé, gente, no lo veo meta que digamos que estará bien, estará estable, pero no roto, por así decirlo. Entonces podemos dejarlo por fuera. Pasamos a nuestro amigo Taladru. Vamos con nuestro amigo Taladru. Aquí está Taladru. Dice que eco que resuena. Vamos a poner la habilidad aquí. Estocada trituradora. Aquí está. Dice que estocada trituradora va a tener una probabilidad de activación del 30% al 45%. Ok. Aplastador de multitudes, que creo que es la segunda habilidad, correcto. Va a tener un factor de escudo base del 5% de la vida al 7% de la vida. Gente, creo que Taladru aún no va a ser meta. No siento que este cambio sea tan significativo. Entonces, sí, se quedaría ahí. Pasemos a Chisplet. Chisplet sería nuestro amigo aquí. Aquí está Chisplet, correcto. Dice que ecos que resuenan. Eco que resuena sería la habilidad número 1. Va a tener un factor de gran aumento de daño del 30% al 20%. Es decir, el aumento de daño que daba nuestro amigo Chisplet va a bajar un 10%. Enjambre de murciélago, el factor de daño de 100% que hacía va a ser un factor de daño del 50%. Ok. E ira de radar, que es justamente la tercera habilidad en este caso. Permítame, que dice ira de radar. Factor de daño del 100% al 50%. Ok. Digamos que no lo dejaron fuera de meta, pero sí lo nerfearon un poco, gente. Le dejaron prácticamente a la mitad todo. Entonces, no sé qué decirle, gente. Nos acaban de quitar a muchos personajes que consideramos buenos. Nos toca mejorar otros personajes, entonces no sabría qué decirles. Nuestro amigo Spinin, la mirada penetrante. El factor de daño subió de 200% a 225%. Excelente. Ventaja primordial. Va a brindar un factor de escudo del 30% de la vida al 40% de la vida. Me parece excelente. Y quijada abisal, que es el último habilidad, va a tener un factor de daño del 250% al 390%. Gente, cuidado con nuestro amigo Spinning. Ténganle cuidado. Me parece un muy buen personaje, uno de mis favoritos, por cierto. Y justamente estaba pensando en mejorarlo. Así que con esta habilidad que le acaban de meter justamente en hordas, párenle bola a nuestro amigo Spinning, gente. Párenle bola. Perfecto, pasamos de Spinning a Ululi. Ok, Ululi. Vamos a ver qué personaje sería Ululi. Tratamiento oportuno, factor de curación. Permítanme ver qué personaje podría ser Ululi. Creo que ese es nuevo. Es que a veces son muchos nombres. Permítanme ver. Perfecto, gente. Ahora sí volvimos. Bueno, ya conseguí quién era Ululi. Qué pena, que a veces no me sé todos los nombres de los personajes. Bien, Ululi en este caso le mejoraron el tratamiento oportuno, que sería esta habilidad de aquí. Le hicieron un factor de curación del 60% al 75%.
Hay que verlo, hay que verlo, hay que probar, gente. Ahora literalmente lo que vamos a hacer es probar todos los Tataris una vez que salga la actualización para ver qué sirve y qué no sirve. Y por último, nuestra amiga Momipo, que fue la última que mejoraron. Momipo, aquí está. Aquí está. Le mejoraron la protección rosada, que será la habilidad número 2 de ella. Una cantidad de prevención base de 3 a 4. Ok, creo que se vería un poco mejor. Y la barrera adorable, que es la tercera habilidad de ella, le subieron la cantidad de intercepción base de 12 a 15. Ok, siento que aún así no va a ser meta. Es que no sé, hay personajes que lo acaban de subir, pero siento que no van a ser meta por más que le suban esa cantidad de intercepción. A ella lo que le hace falta es un poco el rango. Entonces no sabría si eso podría ser el motivo. Pero dice que crea una barrera adorable que intercepta los proyectiles de los enemigos a medida que este Tatari evoluciona. Intercepta más proyectiles. Ok, de 12 a 15. Puede ser, puede ser. Hay que verlo, hay que verlo. Yo lo voy a probar para ver si funciona o no. Pero sí, gente, eso sería todo lo que le quería compartir el día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo. Déjenme en los comentarios, gente, qué personajes creen que debieron haber mejorado, debieron de no haber mejorado y cómo creen que va a ser justamente este nuevo meta. Nos vemos en una futura ocasión. Hasta luego, un placer.